Voy a hablar sobre el cáncer de vejiga en los hombres. Muchas gracias. Bueno, esto es una pregunta muy frecuente que recibo a diario, o que personas que se quizás operaron de un cáncer de vejiga y volvió a crecer, o qué debo hacer, o qué tratamiento debería de seguir. Y desde el enfoque biológico, siempre la respuesta que surge no es pensar únicamente en eliminar el tumor, sino de intentar comprender qué situación estuvo viviendo esa persona, qué conflicto biológico podría seguir activo en la vida de esa persona, o no haberse resuelto de manera completa, ¿sí? Porque según este enfoque, cuando un síntoma aparece, es porque sí o sí detrás hubo una situación, hubo un acontecimiento, un suceso, ¿sí? Hubo una situación determinada donde la parte más instintiva, más arcaica de la persona percibe que una necesidad biológica se ve insatisfecha. ¿Está? Desde esta visión, el cuerpo no hace nada porque sí o por azar. ¿Está? Y para que una persona desarrolle un cáncer de vejiga, tuvo que haber vivido un acontecimiento inesperado, altamente dramático, agudo, vivido en aislamiento, en soledad, que impacta en simultáneo en los tres niveles al mismo tiempo: psique, cerebro y órgano. ¿Está? Y las 5 leyes biológicas plantean que estos tres niveles funcionan siempre como una tríada inseparable, como un sistema que está perfectamente diseñado y conectado, y que cada síntoma siempre tiene un sentido biológico específico y adaptativo frente a una situación que la persona vive de manera determinada. Ahora bien, cuando hablamos de la vejiga, es importante entender que no toda la vejiga responde al mismo tipo de conflicto, ¿sí? Existen diferentes tejidos dentro de este órgano, por lo tanto, cada tejido está asociado a una vivencia biológica diferente. Por un lado tenemos la mucosa vesical y la parte de la uretra, que están relacionados con los conflictos de demarcación territorial. ¿Qué significa una demarcación territorial? Son situaciones donde la persona siente que alguien invade su espacio, su casa, su territorio, sus límites, su lugar, su posición dentro de la familia, en el trabajo, en la sociedad. Puede tratarse, digamos, de problemas por una casa, discusiones familiares, conflictos en el trabajo, peleas por una herencia, peleas con hermanos, con personas que sienten que ya no tienen más autoridad dentro de su propio hogar, como pasa en las personas mayores. Y desde el punto de vista biológico, la orina cumple con la función, digamos, ancestral de marcar el territorio. Por eso, según este enfoque, cuando la persona vive conflictos territoriales durante la fase activa o durante la fase de estrés, pueden producirse pequeñas microulceraciones en la parte de la mucosa de la vejiga o de la uretra. Hay una pérdida celular de tejido, y el sentido biológico de esa pérdida celular es poder aumentar el volumen de la vejiga y poder almacenar más orina y poder marcar territorio de una manera más eficiente, ¿sí? Ahora bien, cuando el conflicto se resuelve o disminuye su intensidad, o la persona lo supera, el organismo entra en una fase de reparación, y ahí aparecen las inflamaciones, edemas, proliferación celular, y todo esto para poder regenerar el tejido que se perdió previamente en la fase activa, ¿sí? Y según esta interpretación, es precisamente, digamos, durante esa etapa cuando muchas veces detectan esas lesiones, o desde la medicina convencional aparece el diagnóstico de carcinoma urotelial o carcinoma de células de transición, ¿sí? Desde esta mirada, esas proliferaciones celular formarían parte del proceso de reparación biológica. ¿Está? Incluso también pueden aparecer papilomas,
pequeños crecimientos que el organismo de alguna manera utilizaría para reconstruir toda esa mucosa que se ulceró previamente, ¿sí? Pero también existe, digamos, otra zona muy, muy particular dentro de la vejiga, que es el trígono vesical, ¿sí? Y este tejido ya tiene un origen biológicamente diferente, por lo tanto está asociado a un tipo de conflicto distinto, y en este caso se habla de los llamados conflictos de bocado desagradable o bocado sucio. Son situaciones que la persona vive como algo extremadamente feo, injusto, intolerable, desagradable, imposible de aceptar. Pueden ser situaciones de traición, de engaño, situaciones económicas, injusticias con un familiar, problemas relacionados con dinero, herencias, negocios, situaciones que generan una profunda situación, digamos, o una profunda sensación de que algo es sucio, ¿sí? Entonces, durante la fase activa de este conflicto, el organismo activa una proliferación celular, hay actividad celular para mejorar la capacidad de procesar simbólicamente ese bocado desagradable, ¿sí? Entonces, de esta manera pueden aparecer pólipos, formaciones tumorales que la medicina convencional identifica como un cáncer de vejiga, ¿sí? Pero más adelante, cuando el conflicto logra resolverse nuevamente, el cuerpo te va a meter en una fase de reparación, y en esa fase de reparación aparece la inflamación, dolor, infecciones urinarias, secreciones, molestias, ¿sí? Pero bueno, desde este enfoque formarían parte de ese proceso de curación biológica, ¿está? Por eso cuando alguien me pregunta de dónde viene el cáncer de vejiga o cuál es el tratamiento que debería hacer una persona frente a un cáncer de vejiga, desde este enfoque la pregunta principal sería otra: ¿qué situación vivió esa persona para que su cuerpo, su biología lo adapte de esa manera? ¿Qué conflicto territorial continúa activo? ¿Qué invasión de límites estás sufriendo? ¿Qué injusticia, qué traición, qué situación desagradable o fea o injusta no pudiste resolver? ¿Sí? Porque muchas veces el cuerpo sigue respondiendo biológicamente a esa situación mientras la persona continúa viviendo el mismo estrés que originó que se active un programa biológico, ¿sí? Y esto puede explicar por qué un síntoma a veces aparece incluso después de una intervención quirúrgica. Entonces, algo muy importante aclarar, que desde esta nueva interpretación que realizamos con las leyes biológicas, tenemos que entender que frente a una enfermedad, un cáncer o lo que sea, nosotros tenemos la responsabilidad y el poder en nuestras manos de poder solucionar ese conflicto y de poder acompañar ese proceso reparativo de la mejor manera posible, ¿sí? Lo que propone esta mirada es, digamos, sumar conciencia, sacarnos del miedo, que nosotros tengamos soberanía sobre nuestro propio cuerpo, y hacernos preguntas diferentes, no solamente qué tiene la persona, sino qué está viviendo la persona, cómo está percibiendo su realidad, porque cuando comenzamos a observar la historia detrás del síntoma, aparecen conflictos, aparecen circunstancias que están rodeando u orbitando alrededor del síntoma. Y muchas veces aparece una comprensión completamente nueva, ¿sí?, de lo que el organismo está intentando expresar. Y desde esta perspectiva el cuerpo deja de ser visto como un enemigo, o como que no sabe lo que está haciendo, o como que las cosas aparecen por azar, ¿sí? Porque la enfermedad siempre tiene un propósito, siempre es en carácter adaptativo, en términos de supervivencia, y es una manera
de que la